El tribunal premia la traición. El hogar, el arte, la dignidad le pertenecen a ella. El esposo, debilitado, es humillado por su esposa y el amante de ésta. Pero el juez tiene otro plan. El sonido del motor de un coche deportivo se desvanecía en la distancia, un eco hiriente de lo que había sido. Ricardo Salgado, con los hombros caídos y la mirada perdida en la nada, se secaba una lágrima furtiva, mientras el café en la taza se enfriaba en sus manos. Afuera, el sol del amanecer se filtraba entre las persianas de la oficina, iluminando el escritorio vacío y la pantalla en negro de su computadora, un espacio que alguna vez fue suyo y que ahora se sentía como una jaula. De pronto, la risa de Jimena Ibarra Penil cortó el silencio, fría y distante, seguida por el murmullo grave de Rodrigo Montes, su socio o lo que quedaba de él. Estaban en la sala de juntas a unos pocos metros, indiferentes, insolentes. Ricardo cerró los ojos intentando ahogar el nudo en su garganta. La taza de café sobre la mesa tembló ligeramente con la vibración de su angustia contenida. Esta era su vida ahora. Una tortura diaria, una lenta agonía del alma. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una vida tan plena se había transformado en este infierno helado? Mucho antes de las reuniones de divorcio y las risas ajenas, la vida de Ricardo Salgado era un torbellino de colores vibrantes y sueños palpables. Hijo único de una familia humilde en el corazón de la Ciudad de México, Ricardo creció rodeado de afecto y oportunidades. Desde pequeño mostró un talento innato para la programación. Sus líneas de código se convertían en complejas aplicaciones y programas, reflejando un intelecto indomable y una imaginación sin límites. Estudió ingeniería de software en el extranjero. Viajó por el mundo absorbiendo cada matiz cultural, cada técnica. Su regreso a México fue un triunfo. Abrió su propia empresa, Código y Color, una firma que rápidamente se convirtió en un referente de la escena tecnológica contemporánea. Sus proyectos eran aclamados, sus softwares se vendían antes de ser terminados. Era un hombre independiente, apasionado y con una capacidad única para ver la funcionalidad en lo cotidiano. En medio de ese torbellino creativo, el amor llamó a su puerta con la figura de Jimena Ibarra Penil. Ella era una joven empresaria, inteligente y ambiciosa, con una sonrisa que desarmaba y una mirada que prometía un futuro sin límites. Se conocieron en una conferencia tecnológica en su empresa. Jimena quedó prendada de su talento y más aún de su vibrante personalidad. La química fue instantánea, eléctrica. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada. Sus risas llenaban los restaurantes. Sus silencios eran cómodos y profundos. Ella lo admiraba, lo impulsaba y él, acostumbrado a la autonomía, encontró en ella una compañera que complementaba su espíritu, no que lo opacaba. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares, en una playa privada en las afueras de la ciudad, bajo un cielo estrellado. Las promesas de amor eterno y sueños compartidos parecían cinceladas en piedra. Se compraron una mansión a las afueras de la ciudad, un hogar amplio y luminoso con un jardín extenso que Ricardo decoró con esmero, llenándolo de aparatos tecnológicos de vanguardia y luces de colores, como si quisiera que su propio jardín reflejara la plenitud de su vida. Todo era armonía, risas y la seguridad de un futuro construido a dos manos. Ricardo seguía programando, pero ahora sus softwares también hablaban de un amor correspondido, de la dicha de compartir la vida con alguien que lo entendía y lo amaba profundamente. Cada mañana, Jimena le dejaba una nota con una frase motivacional en su escritorio, un pequeño gesto que decía más que 1000 palabras. Entonces la vida, con su caprichosa y cruel ironía, decidió escribir un guión diferente. Fue un día cualquiera, una tarde de lluvia intensa. Ricardo regresaba de una reunión en provincia, cansado, pero feliz por el éxito. Un coche de lujo, que venía a exceso de velocidad, perdió el control en una curva cerrada. El impacto fue brutal. El mundo se volvió un remolino de metal retorcido, cristales rotos y un dolor insoportable que lo consumió por completo. Despertó en un hospital, el cuerpo inmóvil,
las piernas sin sensibilidad, una realidad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. El diagnóstico fue devastador, lesión medular severa. Ricardo Salgado, el hombre que creaba con la libertad de un genio que se movía con la gracia de un experto, estaba ahora confinado a una silla de ruedas. Los primeros meses fueron un infierno. El dolor físico era constante, pero el emocional era aún peor. La negación, la ira, la depresión se turnaban como sombras gigantes que lo envolvían. Jimena al principio fue su pilar. Lo visitaba a diario, le leía, lo animaba, le prometía que saldrían juntos de esto. Su voz era su ancla en la tormenta, pero la realidad era tosuda y la paciencia finita. Los sueños que habían construido juntos se desdibujaron, los viajes espontáneos, las caminatas por la playa, las noches de baile y todo eso quedó en el pasado. Jimena, una mujer activa y con una vida social muy intensa, empezó a resentir las nuevas limitaciones. Las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas, el cariño se transformó en una obligación, el amor en una carga. Poco a poco la erosión del amor se hizo evidente. Las notas en el escritorio de Ricardo dejaron de aparecer. Las miradas de complicidad se convirtieron en silencios incómodos. Jimena se sumergió en su trabajo, en sus viajes de negocios, en una vida que excluía a Ricardo. Él lo notaba, sentía el alejamiento, la indiferencia que se instalaba entre ellos como una niebla fría. La tensión en el hogar era palpable. Cada mañana, al despertar, Ricardo sentía el peso de la soledad en esa casa que antes rebosaba vida. Y entonces llegó Rodrigo Montes. Al principio Jimena lo presentó como un colega del trabajo, un socio en un nuevo proyecto. Rodrigo era joven, vibrante, con una belleza audaz y una risa fácil. Al principio, Ricardo no sospechó nada o quizás no quiso hacerlo. Estaba demasiado inmerso en su propia lucha. Pero pronto, Rodrigo empezó a estar demasiado presente. Cenaban con ellos en casa. Visitaba a Jimena en el estudio. Sus llamadas eran constantes. Ricardo comenzó a notar las miradas furtivas entre ellos, las sonrisas cómplices, los gestos casuales que revelaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. El corazón de Ricardo se encogía con cada risa de Rodrigo, con cada caricia disimulada de Jimena. La evidencia era abrumadora. El dolor de la traición era un ácido que le corroía el alma. La presencia de Rodrigo se hizo descarada, descaradísima. Se instaló en la vida de ambos como si siempre hubiera pertenecido allí. La casa, que alguna vez fue el refugio de Ricardo, se transformó en su jaula de cristal. Era un escenario de crueldad sutil y abierta. Rodrigo elegía la música a todo volumen en la sala. Sabía que a Ricardo no le gustaba el reggaetón. Hacían planes frente a él. Hablaban de sus fines de semana en la playa, de las cenas elegantes a las que Ricardo ya no podía asistir. Susurraban en los pasillos, se besaban a escondidas, o al menos eso creía Ricardo, pues él presentía que lo hacían con una intención de que él los viera, que los escuchara. Las risas de Rodrigo eran como dagas que lo perforaban. Los desprecios de Jimena eran como martillazos en su dignidad. Ricardo se sentía invisible, una pieza de mobiliario en su propio hogar. Su mundo se encogió a las cuatro paredes de su habitación y a veces a esa gran sala donde solía programar, pero donde ahora solo miraba por la ventana. La humillación se había vuelto su compañía constante, un eco silencioso en cada rincón de la casa. Pero mientras su cuerpo estaba atrapado, su mente, aunque dolida, empezaba a fraguar algo, algo oscuro, algo que iba más allá del dolor, que se acercaba al deseo de justicia, solo que aún no sabía cómo. Y ustedes, desde donde están viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer sus comentarios. Los susurros se habían vuelto más audibles, las risas más agudas y la puerta del estudio de Jimena Ibarra ya no se cerraba con el mismo sigilo de antes. Ricardo Salgado, postrado en su silla de ruedas, no necesitaba ver para saber lo que ocurría. El eco de sus voces llegaba claro y sin filtros hasta la sala.
donde él permanecía inmóvil, prisionero de su propia casa. Una tarde, mientras el aroma a café fresco flotaba en el aire, las palabras se volvieron tan nítidas que no pudo ignorarlas. Y con su firma en esos documentos lo tendremos por completo atado de manos, Jimena. Ni un peso ni una propiedad, cero. La voz de Rodrigo Montes era dulce, pero el matiz de triunfo en su tono la hacía sonar viperina. Jimena rió, una risa seca, desprovista de la calidez que alguna vez tuvo. Será como un dios elegante, ¿no crees? Él no tiene por qué sufrir más de lo necesario. La hipocresía, en sus palabras, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. ¿No sufrir más de lo necesario? Él ya estaba sufriendo el infierno mismo. Oh, mi amor, eres tan considerado. Rodrigo dejó escapar una risita tonta. Pero seamos honestos, él es una carga muy pesada. Y esta casa, este estilo de vida es insostenible si no tomamos las riendas. Sus acciones, sus inversiones son nuestras. Ahora el corazón de Ricardo latió con furia contenida. Sus acciones, sus inversiones eran el legado de sus padres, el fruto de su propio trabajo en código y color. Jimena siempre había manejado las finanzas, pero con su total confianza. Ahora, esas palabras revelaban una traición que iba más allá del lecho matrimonial. Estaban hablando de despojarlo, de dejarlo en la calle desamparado y lo decían con una naturalidad escalofriante, como si Ricardo fuera un mueble viejo que necesitaban desechar. Al día siguiente, Ricardo decidió confrontar a Jimena. La rabia le daba una fuerza que su cuerpo inerte le negaba. Rodó su silla de ruedas hasta la oficina, donde ella revisaba papeles con una expresión concentrada y Rodrigo, sentado cómodamente en un sillón, limaba sus uñas. ¿De qué documentos hablaban ayer, Jimena? Su voz, aunque temblorosa, era firme. Jimena levantó la vista sorprendida, como si hubiera olvidado la presencia de Ricardo en esa casa. Su mirada se endureció al instante. No sé de qué hablas, Ricardo. Estábamos discutiendo asuntos de negocios, cosas que no te incumben. Si me incumben, si tienen que ver con mi patrimonio, ¿están planeando dejarme sin nada? La pregunta salió disparada, directa, sin rodeos. Rodrigo dejó de limarse las uñas y sonrió con una suficiencia que a Ricardo le pareció repugnante. Ay, Ricardo, no seas melodramático. Jimena solo está reorganizando las cosas para el futuro, para nuestro futuro. Tú no tienes de qué preocuparte. Mi futuro soy yo, Rodrigo, y te aseguro que estoy muy preocupado. Ricardo, me estás traicionando. Estás usando mi dinero, lo que mis padres me dejaron para esta mujer. La voz de Ricardo se quebró al final. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Jimena suspiró visiblemente molesta, se puso de pie y se acercó a él, pero no para consolarlo, sino para imponer su presencia. Mira, Ricardo, las cosas han cambiado. Tú ya no puedes manejar tus asuntos como antes. Estoy viendo por tu bien, por nuestra seguridad financiera. Además, mi empresa necesita una inyección de capital. Es por el bien de todos. ¿Mi bien, nuestra seguridad? Están planeando dejarme en la calle. Lo escuché. Su voz subió de tono cargada de desesperación. Rodrigo se levantó del sillón con una elegancia fingida y se acercó a Jimena posando una mano posesiva en su brazo. No le hagas caso, mi amor. Son sus celos enfermizos. Está amargado por su condición y busca culparnos de su propia desdicha. Deberías ver a un especialista, Ricardo. Tu mente no está bien. Las palabras de Rodrigo fueron un golpe bajo, una daga retorcida en su herida más profunda. Ricardo sintió el aire abandonarlo. Jimena no lo defendió, solo lo miró con una mezcla de cansancio y desprecio. La confrontación había sido inútil. Había buscado una pizca del hombre que amaba, pero solo encontró la frialdad de una extraña y la crueldad de un intruso. La crueldad se intensificó con los días. Jimena y Rodrigo dejaron de disimular.
Se reían a carcajadas de los programas que Ricardo veía. Ponían música a todo volumen cuando él intentaba descansar. Hacían comentarios despectivos sobre su apariencia o sus limitaciones. Una tarde, Ricardo intentó ir al jardín que tanto amaba, pero Jimena había puesto un bote de basura grande justo frente a la rampa de acceso, bloqueando su paso. Cuando él le preguntó por qué, ella simplemente respondió con un encogimiento de hombros. Se me olvidó. ¿Cuál es el problema? No puedes esperar que todo gire a tu alrededor. Rodrigo solo la miró con una sonrisa complacida. Ricardo se sintió completamente acorralado. La desesperación de Ricardo alcanzó un punto crítico. Noches enteras las pasaba en vela observando el techo con el corazón apretado por la angustia. Se sentía solo en el mundo, traicionado por la persona en quien más había confiado y atacado por un hombre que disfrutaba de su sufrimiento. El dolor emocional era una carga más pesada que cualquier dolencia física. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo la vida que había sido tan luminosa se había oscurecido tanto. Había perdido la capacidad de programar, las ganas de vivir. Sus días eran grises, monótonos, llenos de un sufrimiento silencioso. Se sentía como un barco a la deriva, en un mar embravecido, sin brújula ni esperanza de un puerto seguro. Pero en lo más profundo de su desesperación, una chispa de dignidad se encendió. No podía seguir así. La humillación constante, la certeza de que querían despojarlo de todo, dejarlo completamente desamparado, fue el detonante. Ya no tenía nada que perder. Si Jimena y Rodrigo querían la guerra, la tendrían. Su espíritu de lucha, que había permanecido dormido bajo el peso de la depresión, comenzó a despertar. Era un fuego lento, pero constante. Con la poca fuerza que le quedaba, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino. Buscaría ayuda legal. No importaba el miedo, la incertidumbre o lo abrumador que pudiera parecer. Necesitaba luchar por lo que era suyo, por su dignidad, por su derecho a existir sin ser humillado. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, pero una determinación férrea, Ricardo llamó a un viejo amigo de la universidad, ahora un reconocido abogado de la Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida, pero luego llena de calidez al escuchar la angustia de Ricardo. Horas más tarde, el abogado le prometió que investigaría su situación a fondo. El camino sería largo y arduo. Lo sabía, pero el primer paso estaba dado. El caso de Ricardo Salgado, el de un esposo discapacitado, humillado y al borde del despojo, comenzaba a encauzarse hacia los tribunales. El olor a papel viejo y a desinfectante industrial se pegaba en el aire de los juzgados, un aroma acre que a Ricardo Salgado le recordaba la frialdad aséptica de los hospitales, lugares que ahora habitaban sus peores recuerdos. Su abogado Daniel Ramírez, un hombre de 50 y tantos con el cabello recogido en una pulcra cola de caballo y una mirada que transmitía una mezcla de pragmatismo y empatía, repasaba una pila de documentos. Desde que Ricardo lo contactó, Daniel se había sumergido con una dedicación férrea en su caso, desenmarañando la compleja red de propiedades, inversiones y movimientos financieros que Jimena Ibarra había ejecutado. Cada revelación era un golpe al corazón de Ricardo. Cuentas vacías, propiedades hipotecadas a su nombre, sin su consentimiento explícito, fideicomisos alterados. La evidencia de la traición de Jimena no era solo emocional, era un robo meticulosamente orquestado. La preparación para el juicio se convirtió en un calvario de cifras y fechas, de confrontar la fría realidad de los números que desnudaban la avaricia de su esposa y de Rodrigo Montes. Ricardo pasaba horas en la oficina de Daniel con su silla de ruedas junto al escritorio, revisando cada línea, cada rúbrica, sintiendo cómo la humillación se transformaba en una rabia helada. No solo querían despojarlo, querían borrarlo. Daniel era su faro en la oscuridad, su voz cuando la suya flaqueaba, su fuerza cuando la suya se agotaba. El abogado le explicó la magnitud de la batalla legal que tenían por delante, la dificultad de probar la intención maliciosa cuando los papeles parecían estar en orden, al menos superficialmente. El estrés era inmenso.
Las noches de insomnio se volvieron interminables, pobladas por el eco de las risas de Rodrigo y el rostro impasible de Jimena. Cada documento firmado por él, sin entender del todo su alcance, cada papel que Jimena lo había convencido de rubricar por su propio bien, se convertía ahora en un arma en su contra. El día de la primera audiencia llegó envuelto en una niebla de ansiedad para Ricardo. El imponente edificio de la corte se alzaba con sus columnas de piedra y sus escalinatas como un templo inquebrantable de la justicia. La sala de audiencias era un espacio vasto con paneles de madera oscura que absorbían el sonido y una atmósfera densa que parecía pesar en el aire. Los pocos curiosos y algunos reporteros ya ocupaban las bancas. Sus miradas se posaban en él, en su silla de ruedas, en su vulnerabilidad. Sentía los murmullos, los flashes de las cámaras. Entonces la puerta lateral se abrió y el oficial de la sala anunció, de pie para el juez. Todos en la sala se pusieron de pie. Un movimiento unánime al que Ricardo solo pudo responder con la rigidez de su tronco. Entró el juez Baltasar Requena. Era un hombre de unos 60 años, de estatura media, con una calvicie incipiente y unas gafas de montura fina que le daban un aire intelectual. Pero lo que más impactaba era su mirada, ojos de un azul gélido, penetrantes, que barrían la sala con una intensidad desapasionada. Su rostro era una máscara sin una sola arruga que delatara emoción alguna. No había un gesto amable, ni uno de desprecio, simplemente una quietud absoluta, una impasibilidad que lo hacía parecer más una esfinge que un ser humano. Tomó asiento con un movimiento preciso y se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada clavada en los expedientes frente a él. Su presencia imponía un respeto innegable, pero también un aura de misterio. No revelaba nada, no prometía nada. Las audiencias comenzaron. Jimena y Rodrigo entraron luciendo impecables con una estudiada pose de víctimas incomprendidas. Jimena, con un traje de diseñador y una expresión de mujer agobiada, se dirigió al estrado. Su voz era grave, meliflua, cuidadosamente modulada para inspirar compasión. Su señoría, comenzó Jimena, sus ojos buscando la mirada del juez con una súplica calculada. Amo a Ricardo, siempre lo he amado, pero la situación es insostenible. Desde el accidente su carácter cambió. Se volvió difícil, celoso, suspicaz. Ha desarrollado una dependencia que lo hace creer cosas que no son. No puedo seguir así. Es asfixiante. Mi empresa está en riesgo por su falta de cooperación. Necesito la liquidez de esos bienes para salvar lo que hemos construido juntos. Él es una carga emocional que ya no puedo soportar. Ricardo apretaba los puños, la sangre le hervía. Las mentiras de Jimena eran descaradas, crueles. Ella lo pintaba como un hombre amargado, celoso, una carga insoportable. Rodrigo, sentado a su lado, asentía con una expresión de compasión falsificada. Luego fue el turno de Rodrigo. Su voz dulce y melancólica resonó en la sala. Conocí a Jimena en un momento muy difícil para ella. Ella estaba destrozada, agotada por una situación que la superaba. Yo solo fui un apoyo. Nunca quise interponerme en su matrimonio, pero su matrimonio ya estaba roto. Ricardo es un hombre muy difícil, con problemas emocionales profundos desde el accidente. Jimena merece una oportunidad para reconstruir su vida, para salvar su empresa. Y yo modestamente he intentado ayudarla a levantarse. Soy su socio, su apoyo y sí, su compañero. No tenemos la culpa de la desdicha de Ricardo. Las palabras de Rodrigo fueron una estocada directa al corazón de Ricardo. No solo le quitaban su matrimonio, su hogar, su patrimonio, sino que también intentaban robarle su reputación, su cordura, lo pintaban como un hombre desequilibrado, el verdadero causante de su propia desgracia. La humillación era pública, brutal. Sentado en su silla de ruedas, expuesto a la mirada de extraños, Ricardo sintió una oleada de náuseas. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a darles el gusto. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Mantuvo la barbilla en alto,
aunque su cuerpo temblaba por dentro. El dolor de la traición revivido en cada palabra de su esposa, cada gesto de su amante era un tormento. La sala de justicia, ese supuesto bastión de la equidad, se había convertido en otro escenario de humillación agravando su sufrimiento. Su vulnerabilidad era exhibida sin piedad. Mientras tanto, el juez Requena no pestañeaba. Escuchaba cada palabra, observaba cada gesto, pero su rostro permanecía impasible. Sus ojos azul gélidos se movían entre Jimena, Rodrigo y Ricardo, sin revelar un ápice de juicio o emoción. Tomaba notas ocasionales, su pluma raspando suavemente el papel. Ricardo lo observaba con un atisbo de esperanza, buscando una señal, un indicio de que él veía la verdad detrás de las mentiras. Pero el juez Requena era un muro inquebrantable, una esfinge en el estrado. Su silencio era ensordecedor, su inmovilidad inquietante. La única certeza para Ricardo en ese momento era la soledad abrumadora y la amargura de la injusticia que se cernía sobre él. Parecía que su destino estaba sellado. Un murmullo de expectación recorrió la sala cuando el nombre de Ricardo Salgado fue pronunciado para testificar. Daniel Ramírez, su abogado, le dio un apretón tranquilizador en el hombro antes de que Ricardo se acercara al estrado. Cada pulgada de movimiento le exigía un esfuerzo titánico. Su cuerpo, aunque inerte, sentía el peso de todas las miradas clavadas en él. La silla de ruedas se detuvo frente al micrófono y Ricardo levantó la vista. Su rostro, pálido y marcado por el sufrimiento, no ocultaba la vulnerabilidad de su situación, pero en sus ojos había una chispa inquebrantable de determinación. Respiró hondo. El aire le quemó la garganta. Su señoría, comenzó Ricardo. Su voz era un hilo tenue, casi un susurro, pero cargado de una verdad innegable. Mi vida cambió el día del accidente. Lo perdí todo. Mi movilidad, mi independencia y poco a poco la persona que creí que era mi esposa. La sala quedó en silencio. Jimena Ibarra y Rodrigo Montes, sentados en el lado opuesto, intentaron mantener sus expresiones de aburrimiento, pero Ricardo notó un ligero temblor en la mano de Rodrigo, que apretaba con fuerza la de Jimena. La narración de Ricardo fue desgarradora. Con voz pausada, desprovista de rencor, pero llena de un dolor palpable, describió cómo el amor se había desvanecido, cómo los cuidados se habían transformado en desprecio y cómo su hogar se había convertido en un infierno de humillaciones. Detalló los comentarios hirientes, las risas crueles de Rodrigo, el abandono emocional de Jimena. Habló del bote de basura en la rampa, del bloqueo de sus cuentas, de la sensación de ser una carga y, peor aún, un estorbo para la felicidad de su esposa y su amante. El narrador omnisciente observaba a Ricardo sintiendo cada punzada de su dolor. Su resiliencia era un faro pequeño pero persistente en medio de la tormenta. Era como si su alma, a pesar de estar herida, se negaba a rendirse. Cada palabra era un paso en su calvario, un testimonio de su fortaleza ante la adversidad. La sala se mantuvo en silencio. Algunos reporteros bajaron sus cámaras conmovidos por el crudo relato. Cuando Ricardo terminó, el silencio se mantuvo por un instante, pesado, cargado de emoción. Luego la voz del juez Baltasar Requena resonó inalterable, como si las confesiones de Ricardo no hubieran afectado ni una fibra de su ser. Señor Salgado, ¿puede describir la naturaleza exacta de los documentos que firmó a petición de su esposa? Su pregunta era precisa, sin preámbulos, y su mirada azul gélido no se desvió ni un ápice del rostro de Ricardo. Ricardo explicó con dificultad, refiriéndose a los papeles que Jimena le había presentado como actualizaciones rutinarias o inversiones seguras para su futuro, siempre asegurándole que no había nada de qué preocuparse. El juez anotó algo en su libreta, su pluma raspando suavemente el papel, un sonido que era lo único que rompía la tensa quietud. ¿Alguna vez se le explicó el alcance de esos documentos? ¿Se le ofrecieron copias para revisarlas con su propio asesor legal? Las preguntas del juez eran quirúrgicas, directas al grano, pero su semblante permanecía impasible, como una esfinge. No había en sus ojos ninguna señal de compasión o incredulidad,
solo una fría búsqueda de los hechos. Ricardo negó con la cabeza, su voz ahora un poco más fuerte. Nunca me las explicó. Ella me decía que no era necesario, que ella se encargaba de todo. Confiaba en ella ciegamente. Su señoría era mi esposa. Durante todo el testimonio de Ricardo, el juez Requena mantuvo su impasibilidad. Sus ojos no se desviaban, su postura era firme y su rostro no delataba la menor emoción, ni una ceja arqueada, ni un fruncimiento del ceño. Sus observaciones eran escasas, sus intervenciones limitadas a preguntas clave que buscaban la precisión de los hechos. Esta actitud generaba una incertidumbre palpable en la sala. ¿Estaba el juez creyendo a Ricardo o lo veía como un hombre resentido, como sugerían Jimena y Rodrigo? Para Ricardo, esta frialdad era desconcertante. Anhelaba una señal, una pizca de empatía, pero solo encontraba un muro. Sin embargo, en el lado de la defensa, Jimena y Rodrigo no estaban tan tranquilos como querían aparentar. Aunque confiaban en su plan, la actitud del juez Requena empezaba a sembrar pequeñas dudas. Las preguntas del juez, aunque pocas, eran incómodas. Cuando interrogó a Jimena sobre la legalidad de ciertas transferencias financieras o a Rodrigo sobre su conocimiento de los antecedentes de Ricardo antes del accidente, sus respuestas eran evasivas, a veces contradictorias. El juez no los confrontaba directamente, pero sus preguntas dejaban entrever un conocimiento profundo de los detalles, uno que iba más allá de lo que ellos esperaban. Señora Ibarra, preguntó el juez en un momento con una voz sin inflexiones. ¿Podría usted explicar la discrepancia entre el valor declarado de la propiedad en Cancún y el monto del crédito hipotecario solicitado a nombre del señor Salgado sin su aparente consentimiento explícito? Jimena tartamudeó una explicación sobre fluctuaciones del mercado y estrategias de inversión, mientras su rostro se ponía ligeramente rojo. Rodrigo le lanzó una mirada nerviosa. Este tipo de preguntas, que iban más allá de la narrativa emocional que ellos habían construido, empezaban a inquietarlos. La aparente pasividad del juez era más inquietante que una confrontación directa, pues no podían descifrar si estaba buscando una trampa o simplemente atando cabos sueltos. A pesar de haber vaciado su alma en el estrado y de la aparente incomodidad de sus adversarios, la desesperanza de Ricardo se agudizó. La frialdad del juez, esa mirada impasible sumada a la habilidad de Jimena y Rodrigo para manipular la situación y presentarse como víctimas, lo hacía sentir que el juicio se inclinaba irrevocablemente en su contra. Las noches se volvieron más largas, los sueños más vívidos y aterradores, la idea de perderlo todo, no solo la casa y el dinero, sino también su dignidad y su propia versión de la verdad, era una carga insoportable. Sentía que a pesar de su lucha, el sistema legal no veía más allá de las apariencias, que su condición lo marcaba como un hombre débil, propenso a la amargura, como lo pintaban su esposa y su amante. El juez seguía siendo una incógnita, un observador silencioso que parecía sellar su destino con cada apunte en su libreta. Ricardo se sentía al borde de un abismo con la certeza de que el golpe final estaba cerca. En los recesos del juicio, el aire en la sala se volvía menos denso, pero la tensión en el pecho de Ricardo Salgado seguía siendo un nudo. Mientras su abogado Daniel Ramírez conversaba con el personal de la corte, Ricardo se mantenía a un lado bebiendo agua y observando a los pocos asistentes que aún merodeaban. Fue entonces cuando un detalle aparentemente insignificante captó su atención. Una joven secretaria del juzgado, con el cabello recogido en una coleta y una pila de expedientes en los brazos, pasó junto a él. Dejó caer accidentalmente un lápiz. Ricardo, casi por instinto, extendió una mano temblorosa para recogerlo. Al entregárselo, la joven le dirigió una mirada fugaz, una mirada cargada de algo que Ricardo no supo descifrar. La chica apenas murmuró un gracias y se apresuró a salir, pero en su mano había dejado caer un pequeño trozo de papel doblado casi imperceptible. Ricardo lo desdobló discretamente. Eran solo un par de iniciales. LM y una fecha 14 de marzo de 23. Garabateadas con prisa, nada más. Un indicio minúsculo, una chispa que,
sin saber por qué, encendió una pequeña llama de esperanza en el corazón de Ricardo. No encajaba, no tenía sentido aparente, pero la sensación de que no todo estaba perdido le dio una sacudida. Esa misma tarde, mientras Daniel y Ricardo revisaban los últimos detalles antes de la siguiente sesión, Ricardo le mostró el pequeño papel. Daniel frunció el ceño. LM. Rodrigo Montes. ¿Será? Y esta fecha no me suena de nada. Podría ser cualquier cosa, Ricardo. Pero no se siente como cualquier cosa, Daniel. Fue el modo en que me miró la chica. Había algo, como si quisiera ayudar. Ricardo sentía una extraña convicción. Daniel, aunque escéptico, percibió la desesperación en la voz de su cliente y decidió seguir el instinto. De acuerdo, moveremos algunos hilos. A veces los detalles más pequeños son los que abren las puertas más grandes. A la mañana siguiente, cuando Ricardo y Daniel llegaron a la corte, una mujer de unos 40 años, con un semblante serio, pero con ojos bondadosos, se acercó a ellos con cautela. Llevaba el uniforme de conserje del juzgado. Su nombre era Marta Galván. Señor Salgado, soy Marta. El chico de ayer me pidió que le diera un mensaje. No puedo decir mucho aquí, pero tenga cuidado con la señorita Ibarra y el señor Montes. Son más astutos de lo que parecen. Hay alguien más involucrado, alguien que los está ayudando a mover los hilos de verdad, alguien con acceso a información que ustedes no tienen. Ricardo y Daniel intercambiaron una mirada. El nombre MG tenía un rostro y una voz. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué nos advierte? Preguntó Daniel en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. No puedo decirlo, me arriesgaría mucho. Solo sé que he escuchado cosas. Y esa fecha, 14 de marzo del 2023. Ese día vi a la señorita Ibarra y al señor Montes reunirse con un hombre muy influyente, un abogado de un bufete de renombre, el licenciado Eduardo Beltrán, en el área de archivo restringido, donde nadie más tiene acceso. Los archivos de casos pasados no deberían haber estado ahí y el licenciado Beltrán no trabaja en este juzgado. Es un abogado externo que solo viene para casos muy específicos y de alto perfil. Hablaban de limpiar el camino y asegurar el resultado. Estoy arriesgando mi trabajo, mi vida, pero vi cómo lo trataban a usted, señor Salgado. No es justo. Marta se alejó rápidamente, mezclándose entre el personal del juzgado. La información era una bocanada de aire fresco en la claustrofóbica atmósfera del juicio, un abogado influyente, un encuentro en un área restringida y una fecha. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. La trama era más oscura de lo que imaginaban. Daniel y Ricardo comenzaron una investigación paralela, discreta, alejándose de los canales oficiales. Daniel, con sus contactos en el mundo legal, empezó a indagar sobre el licenciado Eduardo Beltrán. Descubrieron que Beltrán era un abogado con una reputación impecable, pero también con una especialidad en casos de fraudes financieros complejos y una habilidad para manipular las pruebas de forma casi indetectable. Su nombre no aparecía en los registros del caso de Ricardo, lo que confirmaba que su participación era clandestina. Se movían en las sombras, rastrearon la actividad financiera de Beltrán y encontraron transacciones sospechosas, pagos de grandes sumas de dinero a cuentas offshore, sin un origen claro, que coincidían con las fechas de movimientos financieros de Jimena y Rodrigo. La red se extendía más allá de lo personal. Este no era solo un caso de adulterio y despojo, era un fraude financiero premeditado, orquestado por mentes mucho más sofisticadas de lo que creían. Las inconsistencias en las versiones de Jimena y Rodrigo, que antes parecían errores menores, ahora se revelaban como parte de un plan cuidadosamente elaborado. Había algo más grande, más siniestro detrás de la fachada de un simple divorcio. La avaricia no tenía límites. Mientras tanto, en la sala de audiencias, el juez Baltasar Requena continuaba con su semblante inmutable. Pero sus preguntas empezaron a adquirir un matiz diferente.
Sus interpelaciones a Jimena y Rodrigo, que antes parecían generales, ahora se volvían curiosamente específicas, casi como si estuviera tanteando el terreno de una trampa invisible. Señora Ibarra, cuestionó el juez a Jimena con su voz monocorde. En el informe de sus activos se observa una discrepancia en las fechas de adquisición de los títulos de propiedad de la empresa Tecnología del Sol, los cuales usted alega haber comprado antes del matrimonio. ¿Puede explicar la aparición de un registro posterior de compraventa que contradice su versión inicial? Jimena se puso visiblemente nerviosa, balbuceando una excusa sobre errores administrativos y documentos extraviados. Rodrigo, a su lado, la miraba con los ojos muy abiertos, casi imperceptiblemente. Este tipo de preguntas, que antes eran sobre el estado de ánimo de Ricardo o las quejas sobre su matrimonio, ahora eran sobre las entrañas de los movimientos financieros y el juez las hacía con una frialdad y una precisión que no encajaban con la imagen de un simple mediador. Luego el juez se dirigió a Rodrigo. ¿Usted ha tenido algún tipo de relación profesional o personal con el bufete de abogados Legado Global, específicamente con alguno de sus asociados senior en los últimos 18 meses? Rodrigo se tensó. Su rostro se volvió pálido. No, su señoría. Mi relación con Jimena es meramente personal y laboral en su empresa actual. No conozco ningún bufete de abogados con ese nombre. Su voz era forzadamente tranquila, pero Ricardo pudo notar la tensión en sus hombros. Legado Global. Era el bufete donde trabajaba el licenciado Eduardo Beltrán, la pieza clave en su investigación paralela. Estos movimientos sutiles del juez pasaban desapercibidos para la mayoría de los presentes, para los reporteros y los curiosos, pero no para Ricardo. Él, con la nueva información que había recabado, empezó a sentir una conexión inusual con las acciones del juez. Era como si Requena no solo estuviera juzgando el caso, sino que estuviera desvelando una verdad oculta, jugando su propio juego. Cada pregunta aleatoria, cada observación tangencial encajaba con los hilos que él y Daniel estaban desenredando. La impasibilidad del juez ya no le parecía una indiferencia, sino una estrategia que quizá buscaba destapar algo mucho más grande y siniestro de lo que todos en la sala imaginaban. La chispa de esperanza se convertía lentamente en una determinación férrea. La pelea no solo era por su dignidad y su dinero, sino por exponer la verdad completa. Las luces del despacho de Daniel Ramírez ardían hasta altas horas de la noche. Montañas de documentos se apilaban sobre su escritorio y el de Ricardo Salgado, quien a pesar del cansancio, revisaba con una meticulosidad casi obsesiva cada papel, cada cifra. La pista de Marta Galván y la investigación de Daniel sobre el licenciado Eduardo Beltrán habían desenterrado una red de engaños mucho más intrincada de lo que imaginaron. Habían descubierto la existencia de una empresa fachada en Belice, Soluciones Globales, SADCB, creada meses antes del accidente de Ricardo, a donde Jimena Ibarra había transferido sumas millonarias de sus inversiones conjuntas sin dejar rastro aparente en México. Los documentos falsificados, meticulosamente elaborados para parecer transferencias legítimas de capital de Jimena a su propia empresa, revelaban la premeditación del plan. No era un capricho de última hora, era un esquema de despojo diseñado con antelación, esperando el momento oportuno. Daniel, con sus ojos perspicaces, encontró la rúbrica de Ricardo en varios documentos donde se autorizaban fideicomisos y venta de acciones de código y color a precios irrisorios. Al principio, Jimena le había dicho a Ricardo que eran papeles para efectos fiscales, que no tenía de qué preocuparse, y él, confiando en ella, había firmado sin leer. Ahora, con la ayuda de un perito calígrafo, se confirmó que las firmas habían sido alteradas digitalmente o incluso, en algunos casos, replicadas con una habilidad escalofriante, pero con pequeños fallos que la tecnología forense lograba detectar. Un testimonio clave provino de un antiguo contador de Jimena, quien, descontento por haber sido despedido abruptamente, confesó haber sido presionado para manipular algunos libros contables, maquillando deudas y gastos inexistentes para justificar la venta de activos de Ricardo. La trampa se estaba cerrando ladrillo a ladrillo sobre Jimena y Rodrigo Montes.
La red de mentiras comenzaba a desmoronarse, no por la suerte, sino por la implacable búsqueda de la verdad. De vuelta en la sala de audiencias, la atmósfera se había vuelto palpable, cargada de una electricidad silenciosa. El juez Baltasar Requena había intensificado su control sobre el procedimiento. Sus ojos, antes impasibles, ahora parecían escrutar cada rincón del rostro de Jimena y Rodrigo, como si pudiera leer sus pensamientos. Las decisiones que tomaba eran cada vez más inesperadas, sorprendiendo incluso a los abogados experimentados. Abogado de la defensa, su moción para desestimar la evidencia sobre las transferencias a soluciones globales, SADCB, ha sido denegada. La voz del juez era firme, sin apelación. Se solicita a la señora Ibarra presentar un desglose detallado y certificado de todos los movimientos de capital hacia dicha entidad con respaldo bancario en un plazo no mayor de 24 horas. De lo contrario, se considerará obstrucción a la justicia. La cara de Jimena palideció. Miró a su abogado, un hombre corpulento que antes se mostraba seguro, pero que ahora parecía encogido en su asiento. Este tipo de exigencias no eran usuales en la etapa en la que se encontraba el juicio. El juez Requena estaba yendo más allá de lo esperado, tirando de hilos que pocos sabían que existían. Más tarde, durante el contrainterrogatorio de Rodrigo, el juez lo interrumpió abruptamente. Señor Montes, regresemos a la fecha 14 de marzo del 2023. Usted declaró no tener relación con el bufete legado global. Sin embargo, tenemos registros de llamadas entrantes a su número personal provenientes de una línea registrada a nombre del licenciado Eduardo Beltrán, socio senior de dicho bufete, en esa misma fecha y con una duración de más de 1 hora. ¿Puede explicar esta inconsistencia? Rodrigo se quedó helado. Sus ojos, que siempre destilaban altivez, ahora mostraban un pánico incipiente. Tartamudeó, intentó negar, pero la evidencia era innegable. El juez no lo confrontó con ira, solo repitió la pregunta con una paciencia gélida, su mirada fija en él hasta que Rodrigo se hundió en el asiento, incapaz de articular una respuesta coherente. La sala entera contuvo el aliento. Estos movimientos del juez no eran normales. Eran calculados, precisos, como el golpe de un cazador experimentado. La desesperación de Jimena y Rodrigo era palpable. Los nervios les carcomían la piel. Jimena, que siempre se había mostrado aplomada y confiada, ahora sudaba profusamente bajo el traje. Sus réplicas eran cada vez más erráticas, sus justificaciones más débiles. Las preguntas incisivas del juez, sumadas a las nuevas pruebas que Daniel presentaba con una calma demoledora, los hacían caer en contradicciones absurdas. En un momento, Jimena intentó culpar a uno de sus antiguos empleados de haber manipulado las cuentas. Así que acusa a su empleado de un fraude de varios millones, señora Ibarra, sin ninguna evidencia que respalde esa afirmación, preguntó el juez Requena, levantando una ceja, el único gesto que hasta ahora había mostrado. Su voz, sin embargo, permanecía inalterable. ¿Y por qué ese empleado fue despedido justo antes de que se iniciara este litigio? Jimena se retorció en su silla, incapaz de responder de forma convincente. Rodrigo, por su parte, intentó desviar la atención atacando la credibilidad de Ricardo, insinuando que sus problemas de memoria debido al accidente lo hacían un testigo poco confiable, pero sus ataques eran débiles, teñidos de una frustración creciente. La fachada de víctima se derrumbaba, revelando su verdadera naturaleza. Dos personas atrapadas en su propia red de avaricia y engaño. Se les veía quebrarse. Sus gestos, antes controlados, ahora eran de agitación y rabia mal disimulada. El momento culminante llegó en la última sesión antes de la deliberación. Daniel Ramírez, con una carpeta gruesa en la mano, se puso de pie. Su señoría, tenemos una última prueba que creemos es crucial para este caso. Un testigo que ha accedido a presentarse bajo la condición de anonimato hasta el momento de su testimonio. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Jimena y Rodrigo se miraron con terror. Un testigo sorpresa, ¿quién más sabía de sus intrigas?
La puerta lateral se abrió y entró un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y mirada nerviosa. Era el licenciado Eduardo Beltrán, el mismo abogado influyente que Marta Galván había mencionado, el hombre al que Jimena y Rodrigo habían contactado en las sombras. Beltrán, bajo juramento, confesó su participación en el esquema. Con voz temblorosa, detalló cómo Jimena y Rodrigo lo habían contratado para diseñar la estrategia legal y financiera para despojar a Ricardo de sus bienes, cómo lo instruyeron para crear la empresa fantasma en Belice y cómo falsificaron documentos aprovechándose de la confianza y la vulnerabilidad de Ricardo. Explicó cómo la fecha del 14 de marzo de 2023 era el día en que finalizó el plan de despojo y se aseguró de que todos los bienes de Ricardo estuvieran a nombre de Jimena, fuera del alcance legal de un eventual divorcio. Dijo que se había arrepentido al ver el sufrimiento de Ricardo y la descarada crueldad de la pareja. Su testimonio era una bomba. La sala de audiencias estalló en murmullos. Jimena y Rodrigo se levantaron de sus asientos intentando protestar, gritando que era una mentira, una conspiración, pero ya era tarde. El rostro del juez Requena por primera vez mostró un atisbo de algo, una sombra de satisfacción que no llegó a ser una sonrisa. Su mirada se fijó en Jimena y Rodrigo, atrapados en la trampa que ellos mismos habían tendido. La pieza clave había sido revelada, desbaratando por completo su plan y dejándolos expuestos sin argumentos ante la ley y ante la verdad. El juego había terminado para ellos. El clímax del juicio llegó con una intensidad que se podía palpar en el aire. La sala estaba a reventar, expectante. La confesión del licenciado Eduardo Beltrán había sido un parteaguas, un terremoto que sacudió los cimientos de la defensa de Jimena Ibarra y Rodrigo Montes. El abogado de Ricardo, Daniel Ramírez, aprovechó la ventaja con una maestría impecable. Con una voz firme, pero serena, Daniel presentó las últimas pruebas que terminaron de desmoronar la fachada de mentiras construida por la pareja. Proyectó en una pantalla gigante los registros bancarios de la empresa en Belice, Soluciones Globales, SADCB, mostrando los flujos millonarios que salieron de las cuentas de Ricardo Salgado y que misteriosamente recalaron en esa entidad fantasma. Cada cifra era un golpe, cada fecha un clavo en el ataúd de la credibilidad de Jimena. Luego Daniel presentó los informes del perito calígrafo, que detallaban con precisión milimétrica las alteraciones en las firmas de Ricardo. La evidencia era irrefutable. Jimena y Rodrigo, sentados en su mesa, se veían pequeños y derrotados. El rostro de Jimena, antes tan sereno, ahora estaba contraído por la furia y el miedo. Sus ojos, inyectados en sangre, se movían frenéticamente de Daniel a las pruebas, como un animal acorralado. Rodrigo, por su parte, había perdido su sonrisa altiva. Su tez estaba pálida y mordía sus labios con tanta fuerza que amenazaba con sacar sangre. La humillación que antes habían infligido a Ricardo se volvió contra ellos, multiplicada. El abogado de la defensa, un hombre que se había mostrado arrogante al principio del juicio, ahora balbuceaba objeciones que el juez Baltasar Requena desestimaba con un simple movimiento de cabeza. La sala, que antes había sido escenario de los susurros y desprecios de la pareja hacia Ricardo, ahora era testigo de su debacle. Los reporteros, con sus cámaras y cuadernos, captaban cada gesto de desesperación de Jimena y Rodrigo, documentando su caída. La verdad, fría y contundente, había salido a la luz de manera innegable, exponiendo su avaricia y su crueldad ante todos. Ya no había escapatoria. El momento del veredicto llegó al día siguiente. La tensión en la sala era casi insoportable. Ricardo, con su corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la mano de Daniel. El juez Requena entró y el silencio se hizo absoluto. Su rostro, como siempre, no revelaba nada, pero había una cualidad diferente en su presencia, una sutileza en el aire. Se sentó, abrió su expediente y con su voz monocorde, que parecía cortar el aire, comenzó a pronunciar la sentencia. Considerando las pruebas presentadas, los testimonios recabados y la confesión del licenciado Eduardo Beltrán, la pausa del juez se sintió eterna.
Este tribunal encuentra a la señora Jimena Ibarra y al señor Rodrigo Montes, culpables de fraude agravado y apropiación indebida de bienes. Un suspiro de alivio casi inaudible escapó de los labios de Ricardo. Había ganado. La justicia, aunque lenta, había llegado. Los murmullos estallaron en la sala, pero el juez, con un golpe de mano, los acalló de inmediato. Se ordena la restitución inmediata de todos los bienes y capitales pertenecientes al señor Ricardo Salgado, incluyendo aquellos transferidos a Soluciones Globales, SADCB, y sus filiales con los intereses y rendimientos generados durante el periodo de apropiación. Se les impone además una multa civil equivalente al 200% del monto desviado, la cual será destinada a organizaciones de apoyo a personas con discapacidad y a un fondo de rehabilitación integral para el señor Salgado. Hasta ahí el veredicto era contundente, una victoria rotunda. Pero el juez Requena continuó y aquí fue donde la sentencia adquirió un matiz extraño, inusual, que iba más allá de lo legal convencional. Adicionalmente, prosiguió el juez, sus ojos fijos en Jimena y Rodrigo, quienes ahora escuchaban con una mezcla de shock y confusión. Y debido a la naturaleza vejatoria y el daño moral infligido, este tribunal impone una orden de restricción y alejamiento perpetuo a la señora Jimena Ibarra y al señor Rodrigo Montes. No solo se les prohíbe acercarse al señor Salgado o a sus propiedades, sino que también se les prohíbe cualquier contacto directo o indirecto, incluyendo el uso de redes sociales o intermediarios. Cualquier violación de esta orden resultará en penas de prisión severas. Además, y aquí viene lo inusual, se les impone una condena de servicio comunitario obligatorio de 3 años en centros de rehabilitación para personas con discapacidades severas, no como voluntarios, sino realizando labores de apoyo y cuidado básico bajo estricta supervisión. Este tribunal considera que la exposición directa a las realidades que el señor Salgado ha enfrentado podría servir como una forma de reeducación moral. La sala se quedó muda. Servicio comunitario en centros para discapacitados. Una orden de alejamiento perpetua y tan estricta. No era la condena esperada, ni la cárcel, ni una fianza exorbitante. Era algo diferente, algo que olía a justicia poética, a una lección forzada, pero profundamente personal. La victoria de Ricardo no era solo la restitución material, sino una forma de justicia que se sentía extrañamente apropiada. Ricardo, sentado en su silla de ruedas, sintió una oleada de emociones contradictorias. La liberación era inmensa. Había recuperado su dignidad y parte de lo que le había sido arrebatado. Los siguientes meses fueron un proceso de sanación. Su empresa, Código y Color, fue reabierta. Y aunque al principio le costaba volver a programar, la pasión por la tecnología regresó poco a poco. Asistió a terapias físicas y emocionales. Recuperó la alegría de vivir, de disfrutar de las pequeñas cosas, de la compañía de Daniel y de su amigo Marta, quien seguía trabajando en el juzgado y le enviaba mensajes discretos de apoyo. Su jardín, el que había agostado, empezó a florecer de nuevo con su cuidado. Se mostraba su proceso de recuperación, su aprendizaje sobre la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Parecía el final feliz, un nuevo comienzo con la esperanza de un futuro renovado y lleno de posibilidades. Sin embargo, un pequeño detalle sembró una semilla de duda, un primer atisbo de que el otro plan del juez Requena iba más allá de lo que se había anunciado. Días después del veredicto, Daniel y Ricardo estaban en la oficina revisando la sentencia detallada. Había una cláusula particular redactada con una precisión legal casi poética que hablaba de la obligación de reconocer y subsanar el daño moral a través de la experiencia directa y transformadora. Era una formulación inusual para un documento judicial. Daniel se encogió de hombros. Es el estilo del juez Requena. Le gusta ser innovador en sus sentencias, comentó. Pero Ricardo no estaba convencido. Recordó una breve conversación que Daniel tuvo con la abogada de Jimena justo después de la sentencia. Ella había dicho con un tono de voz que sonaba a derrota y desconcierto, el juez Requena, él siempre tiene un as bajo la manga. Esto es más que justicia, es una lección para todos.
En ese momento, Ricardo lo había atribuido a la frustración de la abogada, pero ahora la frase resonaba con una nueva inquietud. Además, Daniel le comentó que había intentado obtener información sobre el historial del juez Requena, su pasado, sus casos anteriores, pero había un muro de privacidad inquebrantable a su alrededor. Solo se sabía que era un hombre de principios férreos y que había ascendido rápidamente en el poder judicial, pero su vida personal era un misterio absoluto. Este silencio, la extraña sentencia de servicio comunitario y la frase de la abogada eran pequeños hilos que se tejían en el subconsciente de Ricardo. Una pequeña pista, un murmullo distante de que el juez Baltasar Requena no solo había impartido justicia, sino que había orquestado un plan mucho más profundo y personal de lo que cualquiera hubiera imaginado. Un plan que apenas comenzaba a revelarse en las sombras. La vida de Ricardo Salgado comenzó a tomar un ritmo de aparente normalidad, una paz frágil pero reconfortante que no había sentido en años. Su empresa, Código y Color, había resurgido con una nueva vitalidad. Y Ricardo, aunque aún lidiando con su rehabilitación física, había retomado la programación, creando con una intensidad que reflejaba tanto su dolor pasado como su renovada esperanza. Había contratado a un equipo de confianza que lo ayudaba con el día a día en la empresa, lo que le permitía enfocarse en su arte y en su proceso de sanación. Los jardines de su casa, antes agostados, florecían con una belleza exuberante, un reflejo de su propio espíritu que se negaba a marchitarse. Las visitas de Daniel, su abogado, eran ahora más distendidas, llenas de conversaciones sobre tecnología y planes futuros. Ricardo sentía que finalmente el calvario había terminado y la justicia, aunque singular, se había cumplido. Mientras tanto, Jimena Ibarra y Rodrigo Montes enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La orden de restricción los mantenía alejados de Ricardo y la multa civil los había dejado en una situación financiera precaria. Jimena había perdido su empresa y su reputación estaba por los suelos. Rodrigo, por su parte, había sido repudiado por sus contactos sociales y su nombre se había convertido en sinónimo de traición y avaricia en los círculos que alguna vez frecuentó. El servicio comunitario en centros de rehabilitación para personas con discapacidad era un castigo que, si bien no los encerraba tras las rejas, los exponía diariamente a la realidad que Ricardo vivía. Una tortura moral que superaba cualquier pena de prisión imaginada por ellos. Se les veía demacrados, consumidos por la frustración y la impotencia. La ley los había alcanzado y las consecuencias, aunque dolorosas, parecían justas en el contexto de la sentencia. La historia parecía cerrar de una forma predecible, con los villanos recibiendo su merecido y el héroe encontrando su paz. Pero el juez Baltasar Requena operaba en la sombra su plan, mucho más intrincado y personal de lo que nadie, ni siquiera Ricardo, sospechaba. Horas después de la sentencia, mientras la atención mediática se centraba en la victoria de Ricardo, el juez Requena se encontraba en su estudio privado, un espacio austero y lleno de libros antiguos. No había alegría en su rostro impasible, solo una profunda satisfacción, casi melancólica. Abrió un cajón oculto en su escritorio y sacó una fotografía antigua. En ella se veía a una joven sonriente de cabellos rizados y ojos vivaces, sentada en una silla de ruedas programando en una computadora con un brillo especial en la mirada. Al lado de ella, un joven requirió de admiración y un cariño evidente. Era su hijo Sofio, un talentoso programador que también había quedado paralítico por un accidente años atrás. El dolor en sus ojos, al ver la foto, era un atisbo de la humanidad oculta bajo su fachada. Sofio había sufrido un calvario similar al de Ricardo. Su esposa y su socia, movidas por la codicia, lo habían abandonado y despojado de sus bienes, dejándolo en la miseria emocional y económica. Pero a diferencia de Ricardo, Sofio no había tenido un abogado como Daniel, ni un juez dispuesto a ir más allá de la fría letra de la ley. Sofio se había consumido en la amargura y la desesperación y unos años después había muerto en la soledad con el espíritu roto. El juez Requena, en aquel entonces un joven abogado, había jurado que ninguna otra persona sufriría una injusticia similar bajo su vigilancia.
Su ascenso en el poder judicial no había sido solo por ambición, sino por la sed de una justicia más profunda, más personal. Su filosofía era que no solo se debía castigar el crimen, sino también reeducar el alma de los culpables a través de la experiencia directa del sufrimiento que habían infligido. La revelación del otro plan fue un giro impactante que se desveló con el tiempo a través de pequeños detalles que fueron saliendo a la luz. El servicio comunitario de Jimena y Rodrigo no era una mera pena, era una orquestación maestra del juez Requena. Se reveló que los centros de rehabilitación a los que fueron asignados eran precisamente aquellos donde se atendían casos de negligencia y abandono por parte de cónyuges o familiares, muchos de ellos inspirados en la historia de su propio hijo Sofio. Jimena fue asignada a cuidar de pacientes con lesiones medulares, obligada a ver de cerca la fragilidad y dependencia de quienes como Ricardo habían sido víctimas de tragedias ajenas. Rodrigo, por su parte, tuvo que asistir a grupos de apoyo donde se narraban historias de traición y despojo emocional, forzado a escuchar el eco de sus propias acciones en el sufrimiento de otros. Pero el golpe más profundo del plan del juez llegó de una manera que ni Jimena ni Rodrigo esperaban. Las leyes en México, bajo ciertas circunstancias de condena por fraude agravado y daño moral severo, permitían la solicitud de una acción de tutela personal. El juez Requena, sin que nadie lo notara, había incluido discretamente una cláusula en el veredicto que abría la puerta a esta posibilidad. A través de un tercero, un bufete de abogados especializado en casos humanitarios que actuaba de forma anónima, se presentó una solicitud para que la Fundación Legado de Sofio, una organización benéfica creada por el propio Requena en memoria de su hijo, tuviera la tutela legal sobre las decisiones financieras y las propiedades de Jimena y Rodrigo, no para despojarlos, sino para asegurar que sus bienes sean administrados de manera ética y que una porción significativa sea destinada a la reparación del daño social. Es decir, perdieron el control absoluto de sus vidas económicas. No podían vender, comprar o invertir sin la aprobación de la fundación. Eran en esencia tutelados por la misma justicia que habían intentado burlar. Las consecuencias inesperadas de este plan fueron devastadoras para Jimena y Rodrigo. No solo perdieron lo material, sino que fueron atrapados en una situación que los condenaba a un destino irónico. Jimena, una mujer que vivía para el control y el poder, se vio despojada de toda autoridad sobre sus propias finanzas y decisiones. Cada mes la fundación revisaba sus gastos, su sustento y solo se les permitía vivir con una asignación mínima, monitoreando cada uno de sus movimientos. No podían acceder a créditos ni iniciar nuevos negocios sin el consentimiento de la fundación. Estaban permanentemente bajo la lupa. Rodrigo, que había ambicionado una vida de lujos y privilegios a costa de Ricardo, ahora vivía bajo el escrutinio de una organización que revisaba sus facturas y limitaba sus gastos, obligándolo a vivir una existencia modesta y sin ostentaciones. El castigo no era la prisión, sino una prisión invisible, una cadena perpetua de dependencia y humillación social. Eran libres, sí, pero sus vidas ya no les pertenecían. Estaban condenados a ser un ejemplo viviente de la justicia de Requena. Ricardo, en su nueva vida, solo recibió noticias esporádicas de Jimena y Rodrigo. Daniel le comentó que ambos estaban cumpliendo sus sentencias. Pero sin ahondar en detalles, Ricardo percibía una satisfacción inusual en la mirada de Daniel cada vez que mencionaba al juez Requena, una especie de admiración velada. El abogado de Ricardo no era plenamente consciente de la profundidad del plan del juez, pero sí sabía que algo más se había orquestado. Ricardo, sin embargo, nunca llegó a comprender la magnitud total del otro plan del juez Requena, ni la conexión personal que lo impulsaba. Para él, el final fue la victoria en el juicio y la recuperación de su vida. El juez permaneció en las sombras, un arquitecto de destinos que más allá de la ley había tejido una justicia poética y personal, un castigo que se sentía irónico, retorcido y, para los culpables, mucho peor que la prisión. El velo de la impasibilidad del juez nunca se levantó por completo para Ricardo, dejándolo con una mezcla de sorpresa, alivio y una sutil perturbación, como si intuyera que algo más profundo había ocurrido,
algo que cambiaría para siempre la percepción de la justicia. La narrativa se replanteaba desde una nueva perspectiva, la del guardián silencioso, que con un propósito inquebrantable había ajustado cuentas con el destino, no solo para una víctima, sino por la memoria de un amor perdido. La historia de Ricardo Salgado es un espejo de la resiliencia humana, un testimonio de que aún en los momentos más oscuros la llama de la esperanza y la dignidad puede reavivarse. Él nos enseña que el dolor, por más profundo que sea, no tiene por qué ser el punto final de nuestra narrativa. Ricardo, postrado y humillado por aquellos en quienes más confiaba, encontró la fuerza, no en la venganza, sino en la búsqueda de la justicia, en la recuperación de su voz y su valía. Su viaje desde la parálisis y el despojo hasta el renacimiento personal es un recordatorio de que las peores traiciones pueden ser el catalizador para descubrir una fortaleza interior insospechada. Nos muestra que la verdadera sanación no solo reside en recuperar lo material, sino en reconstruir el espíritu, en florecer de nuevo en medio de las cicatrices. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. A veces la justicia de los hombres, la que se imparte en los tribunales, puede parecer insuficiente, fría o incluso ciega. Pero como el juez Baltasar Requena nos demostró, la justicia puede manifestarse de formas inesperadas, tejiendo hilos ocultos para lograr un equilibrio que va más allá de la mera condena legal. Su otro plan, aunque inusual y casi poético en su concepción, nos confronta con la idea de que hay castigos que trascienden las rejas, que se enraizan en la moral y en la confrontación directa con el daño causado. La historia nos empuja a considerar que la verdadera reparación puede venir de la experiencia de obligar a quienes causaron dolor a enfrentarse a las consecuencias de sus actos de una manera profunda y transformadora. La justicia en este sentido no es solo un castigo, sino una lección, una oportunidad forzada para la empatía y el autoconocimiento. Finalmente, la experiencia de Ricardo nos deja una lección vital, la importancia de no claudicar, incluso cuando todo parece perdido. Él nos inspira a confiar en nuestra intuición, a buscar aliados inesperados y a creer que, por más compleja que sea la red de engaños, la verdad siempre encontrará un camino para salir a la luz. Su recuperación no fue un milagro, sino el resultado de su propia voluntad inquebrantable, de su decisión de no permitir que la maldad ajena definiera su destino. Es un mensaje poderoso para cualquiera que se sienta atrapado, traicionado o despojado de su esencia. Siempre hay un nuevo comienzo esperando, una oportunidad para escribir un lienzo diferente, uno donde la resiliencia y la dignidad sean los códigos predominantes. La vida, como la tecnología, puede ser reconstruida con nuevas líneas de esperanza, incluso después de las tormentas más devastadoras. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Ahora, haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.